Bueno, hola a todos. Mi nombre es Catherine Algo Rodríguez, soy estudiante avanzada de micro y ya terminé mi trabajo final de graduación y estaba haciendo el internado. Entonces, bueno, José me pidió que les hablara un poquito de la aplicación que tienen los cultivos celulares con técnicas como microscopía de fluorescencia y citometría de flujo, que fue un poquito lo que yo hice en mi trabajo final de graduación. Entonces, para contarles, bueno, yo hice mi trabajo principalmente en el Instituto Clodomiro Picado, pero también una parte en el CIET. Mi trabajo se llama Cinética del aumento del calcio intracelular inducido por la fosfolipasa C de Clostridium perfringens. Y mi tutora es la doctora Laura Monturiol y mis lectores el doctor José Molina y Marieta Flores. Entonces, el objetivo general de mi trabajo fue determinar la cinética del aumento del calcio intracelular inducido por la fosfolipasa C de Clostridium perfringens en células hipersensibles a la toxina y células de tejido muscular. Cuando me refiero a cinética, se refiere, ¿verdad?, a rastrear temporalmente eh, alguna variable. Bueno, los objetivos específicos del trabajo fueron estandarizar la medición cinética del calcio intracelular, tanto por microscopía de fluorescencia de células individuales como por citometría de flujo, utilizando sondas fluorescentes sensibles al calcio. La técnica que al final escogimos para evaluar la toxina o el efecto de la toxina sobre el calcio fue la microscopía de fluorescencia de células individuales. Además, estandarizamos el análisis de la serie de tiempo de la cinética del calcio intracelular utilizando algoritmos de inteligencia artificial, pero de esto no les voy a mencionar nada en esta presentación. Y finalmente describimos un poco las ventajas y desventajas que tienen ambos métodos en, digamos, en el sentido del estudio del calcio intracelular específicamente. Entonces, para contarles, Clostridium perfringens es una bacteria anaerobia, esporulada y está ampliamente distribuida en la naturaleza. Es responsable de una enfermedad que se llama gangrena gaseosa, cuya mortalidad en personas bacterémicas supera el 50%, y la amputación radical sigue siendo el mejor tratamiento para salvar la vida del paciente. Produce una metaloenzima dependiente de zinc que se conoce como fosfolipasa C de Clostridium perfringens. Esta enzima hidroliza fosfatidilcolina de esfingomielina, induce agregación plaquetaria, es hemolítica, citotóxica y miotóxica. Y bueno, el grupo de trabajo del Instituto Clomiro Picado, que ha estudiado mucho la toxina, demostró que la fosfolipasa C en concentraciones sublíticas induce estrés oxidativo por la activación de estas vías de señalización que finalmente llevan a la muerte de la célula. Y todo esto contribuye, ¿verdad?, al el efecto citopático que tiene esta bacteria. En concentraciones líticas causa disrupción de membranas porque hidroliza fosfatidilcolina y esfingomielina. En la literatura se ha descrito que existe una interacción bidireccional entre las especies reactivas de oxígeno y el calcio. Entonces, las especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, si son estimuladas por la fosfolipasa C, van a atacar el retículo endoplásmico. Esto genera estrés y hace que se abran los canales de calcio del retículo, lo que lleva a mayor liberación de calcio. Este calcio ingresa a la mitocondria y en la mitocondria activa la cadena respiratoria, lo que favorece que haya mayor producción de especies reactivas de oxígeno. Y estas especies reactivas de oxígeno vuelven a atacar el retículo endoplásmico. Finalmente, en esta interacción, ¿verdad?, en donde aumentan las especies reactivas de oxígeno y aumenta el calcio, que a su vez aumenta de nuevo las especies reactivas de oxígeno, se abre en la mitocondria el poro de permeabilidad mitocondrial, que lleva a la liberación de factores proapoptóticos, que finalmente lleva a la célula a que muera por apoptosis. Entonces, para contarles un poco de la medición del calcio intracelular. El calcio intracelular tiene una dinámica muy compleja a nivel intracelular y esto está dado porque tiene muchos mecanismos de regulación, tanto de regulación positiva como de regulación negativa, y es más o menos lo que vemos en esta imagen. La concentración intracelular es de 50 a 100 nanomolar y la del fluido extracelular es de 1 a 2 milimolar. Esta diferencia de concentración hace que pequeños cambios en esta concentración intracelular generen toda una cascada de señalización que, bueno, pueden llevar a la muerte de la célula. Y es por eso también que cuando se quieren hacer estudios de calcio,
Se deben tener muy bien estandarizados los métodos porque las células o el calcio más bien es muy sensible a pequeños cambios, cambios mecánicos o cambios externos, por ejemplo, cambiar el medio o agregarle algo a las células o mover mucho las células. Todo esto lleva a que se aumente el calcio intracelular. Entonces, cuando se quieren hacer estudios, se tienen que tener muy bien estandarizados los pasos y hacerlos eh, con mucho cuidado, digamos, para evitar generar aumentos en el calcio que no estén inducidos por lo que nosotros queremos probar. También otra cosa importante es que los cambios en la concentración del calcio intracelular son transitorios y son muy rápidos. Antes, o bueno, tal vez algunas personas aún utilizan métodos en donde hacen la lectura de la placa completa o utilizan métodos de punto final. Y considerando que los cambios de la concentración del calcio intracelular son transitorios y rápidos, utilizar métodos de punto final no son del todo lo más confiable, ¿verdad? Porque en, en podríamos estar, digamos, leyendo al final y no viendo ese cambio en donde hubo un aumento. O sea, como es transitorio, podríamos estar omitiendo ese punto, no estaremos viendo ese lugar o ese punto en el tiempo en donde aumentó el calcio intracelular. Y otra cosa importante es que en algunos lugares también se utiliza mucho la lectura de la placa completa, de la fluorescencia de toda la placa. Y esto no es del todo correcto debido a que hay, o se ha visto que hay células que responden y células que no responden al calcio. Además, un cultivo celular es muy heterogéneo, entonces podrían ser que algunas células aumentaron mucho la concentración de calcio o la fluorescencia, ¿verdad? Y otras más bien no aumentaron, entonces más bien se compensa y no vemos ningún cambio. Y no es que no lo haya, pueden ser que sean células respondedoras o no respondedoras. ¿Qué es lo ideal? Bueno, hacer estudios cinéticos donde se vean el tiempo, ¿verdad? Para poder ver ese cambio transitorio y también que sea célula individual debido a la misma heterogeneidad que hay en un cultivo celular. Nosotros utilizamos sondas fluorescentes que son sensibles al calcio. Estas ondas básicamente son moléculas que son hidrofóbicas debido a la presencia de un grupo éster. Esto es lo que le permite atravesar por difusión la membrana celular y cuando ingresa las esterasas celulares cortan ese grupo éster, lo que las hace hidrofílicas y eso es lo que impide que la molécula se salga de la célula. Eh, Al cortarse el grupo éster también se expone el sitio de unión al calcio y el sitio de fluorescencia. Estas moléculas tienen alta afinidad por el calcio, tienen una estequiometría de 1 a 1, o sea, se unen una molécula, se une a una molécula de calcio. Tienen baja afinidad por otros iones como magnesio y los hidrogeniones y esto es muy importante porque le confiere especificidad. Y bueno, nosotros utilizamos dos. Fluo 4 que se lee en el canal de fluorescencia de GFP, es un indicador de calcio no ratiométrico porque solamente tiene una longitud de emisión y de excitación. Y bueno, algo muy importante a recordar en esta presentación es que la intensidad de fluorescencia de fluo 4 aumenta al aumentar la concentración de calcio. Fura red se lee en el canal de fluorescencia de clorofil. Si se combina los datos con fluo 4 o con otro indicador, se puede hacer un análisis datiométrico. Y en este caso tenemos dos longitudes de excitación y emisión, según estén en bajas concentraciones de calcio o en altas concentraciones de calcio. En este caso también muy importante recordar es la intensidad de fluorescencia, contrario al fluo 4, más bien disminuye al aumentar la concentración de calcio. Con estas ondas fluorescentes sensibles al calcio se presenta un problema cuando se quieren hacer estudios como el de microscopía de fluorescencia, porque como son un estudio cinético, la fuente de excitación de luz, ¿verdad? Está excitando siempre o sí, excitando siempre a la molécula. Entonces se puede presentar un problema de fotoblanqueamiento, en donde lo que hay más bien es una disminución en la longitud de onda de emisión. Entonces empezamos a ver que la sonda o la tinción, ¿verdad?, decae en el tiempo. Nosotros tuvimos este problema en microscopía de fluorescencia con Fura Red y esto lo vio Laurita cuando empezamos a ver que sin importar lo que pasara con el flujo 4, el Fura Red siempre en la gráfica, en el tiempo siempre se veía que iba para abajo. O sea,
Las células, ¿verdad? Están teñidas con las dos ondas, entonces deberían comportarse de manera antagónica. En donde tenemos un pico de calcio, tenemos que tener una disminución en la intensidad de fluorescencia de Fourier red. Y esto no se veía, sino que siempre, digamos, se veía que la intensidad de fluorescencia de Fourier red iba decayendo en el tiempo. Entonces, bueno, Laura ahí nos explicaba que era fotoblanqueamiento que tenía la sonda y que ese es un problema que se presenta únicamente con microscopía de fluorescencia porque las células están siendo constantemente, o la sonda está constantemente siendo excitada por la fuente de luz, pero por citometría de flujo, ¿verdad? Si recuerdan un poco, las células pasan una única vez por, por el láser, entonces no se presenta este problema. Bueno, yo utilicé, o nosotros utilizamos dos modelos celulares, uno de GM95 y otro de miotubos. GM95 es una línea celular mutante de melanoma de ratón y este se caracteriza porque tiene una mutación en el gen de la UDP glucosa ceramida glucosiltransferasa, lo que hace que exprese menos o menor cantidad de gangliósidos en la membrana externa. Y esto lo hace que sea hipersensible a la toxina. Ese es el modelo, uno de los modelos que más se ha utilizado para el estudio de esta toxina y es muy importante en el laboratorio porque permite utilizar muy bajas concentraciones de la toxina. La toxina se tiene que purificar, entonces es un poco complejo, digamos, la producción y caro también. Entonces, tener un modelo celular que nos permita estudiarla y que sea más barato, o sea, que podamos utilizar menores cantidades de la toxina, es muy útil. Y el otro modelo celular que utilizamos son los miotubos, que son estas células que vemos aquí alargadas. Este es un cultivo primario de músculo esquelético de ratón y estas células no las hicimos nosotros en el CLO, sino que nos las trajeron del Instituto Tecnológico de Costa Rica, costarricense. Y nos las trajo estos investigadores, Andrea, Silvia y Miguel. Nosotros únicamente teníamos que diferenciarlos a esta conformación. Las células musculares también se caracterizan por tener bajo contenido de gangliósidos. Entonces, esto podría explicar un poco por qué hay cierta susceptibilidad de la toxina, digamos, a este tipo de tejido. Y algo muy importante es que este modelo celular nos permite estudiar un poco más el blanco real de la toxina, ¿verdad? Porque lo que produce esta toxina con esta bacteria es eh, gangrena gaseosa, ¿verdad? Que se presenta en los músculos. Entonces, es el blanco real de la toxina. Ahora, nosotros lo que hicimos fue teñir las células primero con flujo 4 y con Fourier red en un buffer, que es lo que tiene sales. Luego se esterifica con ese mismo buffer y ahora sí se probó para citometría de flujo y para microscopía de fluorescencia. Para citometría de flujo solamente lo hicimos con GM95, ¿verdad? Porque los miotubos no pueden pasarse por el citómetro. Entonces, bueno, con respecto al método de microscopía de fluorescencia, nosotros lo que hacíamos era cambiar el buffer por MEM para tener una matriz, digamos, sobre la cual vamos a inyectar el tratamiento que sea un poco más noble, digamos, no que solamente sea sales, debido a que tiene suero fetal bovino, entonces tiene proteínas y tiene otras cosas que pueden amortiguar un poco ese golpe mecánico que se produce producto de la inyección. Entonces, este es el Citation, es el microscopio de fluorescencia que utilizamos. Y lo que hicimos fue hacer en el Gen5 un protocolo en donde se toman fotos cada 6 segundos. Entonces, se inicia con una lectura basal de 1 minuto. Posteriormente, el equipo por sí solito inyecta el tratamiento de interés con un inyector de puntas anguladas con el fin de también mitigar un poco ese golpe mecánico en las células, ¿verdad? Porque la inyección se da al lado de la placa, digamos, del pocillo, perdón, y no es perpendicular. Y luego se continúan las lecturas por 5 minutos más. Este es el rastreo cinético, ¿verdad? Luego en el Gen5 hacemos un preprocesamiento de las imágenes para alinear esas 62 imágenes que corresponden a los 6 minutos de lectura aproximadamente, con el fin de tener siempre las imágenes o las celdas todas en la misma posición. Y otra cosa importante es que eliminamos el ruido de fondo. Posteriormente ya se analizaron con algunos software como el CellProfiler, MATLAB y RStudio. Entonces aquí vemos un poco los resultados que se obtienen por microscopía de fluorescencia de células individuales para las células GM95. Entonces, este primer tiempo, el de la imagen 8, corresponde al tiempo de lectura del primer minuto basal, es una imagen representativa.
Tenemos luego la imagen 20 que corresponde a el tiempo post inyección. Digamos, la inyección se hace a los 12, en la imagen número 12. Y bueno, en la imagen 11 más bien. En la 12 ya es donde tenemos, digamos, la lectura post inyección. Entonces esa es una imagen representativa de esos tiempos aproximadamente. Y luego tenemos la imagen 62, que es la última. Entonces nosotros utilizamos dos controles, un control negativo, que es el MEM, porque queremos evaluar el golpe mecánico, ¿verdad? Cómo aumenta el calcio con únicamente agregarle una sustancia, que es la misma que en las que se encuentran las células teñidas. Y después utilizamos otro control, un control positivo, que en este caso es la ionomicina. Es un ionóforo de calcio, lo que hace es hacer huecos en la membrana de las células y por lo tanto, por diferencia de concentración, el, el calcio aumenta, definitivamente va a aumentar en las células. Cosas importantes, bueno, cuando vemos los resultados por microscopía, es que en el caso de MEM, ¿verdad? No hay un cambio significativo o que visualmente podamos ver al agregar el MEM. Entonces, este es un buen control negativo porque quiere decir que la inyección tal vez sí nos está aumentando algunas células, pero por lo menos no es tan notorio. Cuando evaluamos ionomicina en el tiempo, sí vemos que de la fluorescencia basal, ¿verdad? Hay un aumento muy significativo en la fluorescencia que se ve en verde y posteriormente en la última imagen ya hay una disminución y esta disminución ya es por muerte de la célula, digamos, estamos haciendo poros a la membrana de la célula, entonces la célula va a morir. Y en el caso de la toxina, que es lo que vemos aquí, la respuesta es un poco no tan notoria como tal vez se ve en el control positivo, sino que es un poquito más sutil y eh, menos homogénea, porque hay algunas células que no se ve que hayan aumentado la fluorescencia, pero en este caso, por ejemplo, en la flecha, si vemos, si uno ve la misma célula en el tiempo, ve que sí aumentó la concentración y que inclusive en la última imagen sigue aumentando la concentración o la fluorescencia. Mientras que cuando vemos otras, como la que está en un círculo, vemos que ya después de inyectar la toxina aumenta la concentración, pero para la última lectura, ¿verdad? Ya no hay ni siquiera una célula, se ve un poquitito ahí, porque probablemente la célula murió. Entonces esto, digamos, la microscopía, cuando vemos estos resultados, es muy útil porque nos permite ver, por ejemplo, la localización de las señales, nos permite ver si es homogéneo el aumento, eh, nos permite ver si hay paso de señales de una célula a otra, en algún momento vimos eso en el cultivo, pero es muy subjetivo, ¿verdad? Muy subjetivo del investigador o la persona que esté analizando los resultados y entonces se tiene que hacer algún método en donde se pueda ver un poquito más claro. Estos son los resultados, que es lo mismo exactamente, este es el tiempo antes o de la lectura basal, de la fluorescencia basal, y estos son los miotubos, que son un poquito más pequeñitos, entonces les voy a poner una imagen más o menos, unos videos, perdón, para que vean más o menos cómo se comportan. Entonces, este es MEM, en MEM vemos lo mismo que vimos para GM95, al inyectarlo no se ve ningún cambio significativo en la fluorescencia y todo se mantiene igual. Con ionomicina vemos que hay un aumento muy significativo de la fluorescencia e inclusive hay contracción de los miotubos por la muerte. Entonces todas esas como hebras que vemos, ¿verdad? Son los miotubos y cómo se contraen y cómo aumenta la fluorescencia después de agregar la ionomicina. Y aquí tenemos la toxina. Al agregar la toxina vemos lo mismo, aparecen un montón de miotubos que no estábamos viendo anteriormente y sufren lo mismo que ocurre en ionomicina. Hay contracción por un aumento de la concentración de calcio que lleva a la muerte de la célula también. Bueno, entonces como les contaba antes, no es muy objetivo, digamos, solamente ver las células, tiene que haber alguna forma de cuantificar o de estimar un poco más el aumento inducido por el calcio, por la toxina, perdón, en el calcio. Entonces, con la ayuda de José Molina también y Laura Monturiol, se desarrolló un protocolo en Cell Profiler, que lo que hace es tomar cada una de las imágenes crudas, ¿verdad? Que son las que toma el equipo, el microscopio de fluorescencia, ya alineadas y sin el ruido de fondo, y entonces se procesan de tal manera que el equipo automáticamente detecta todas y cada una de las células. En verde vemos todas las células que detectó y luego se genera una plantilla. Esto se hace únicamente con una imagen, digamos, y se genera esta plantilla. Estas son las células que siempre se van a leer y que se va a cuantificar
la fluorescencia integrada de cada una de estas células de forma individual. Lo mismo se hace con los miotubos, pero con los miotubos, al ser tan diferentes entre ellos, a veces en algunos experimentos tenemos miotubos muy grandes, otras veces tenemos miotubos muy pequeños, entonces por ser tan diferente, la identificación se tiene que hacer de forma manual, entonces uno ahí con el mouse, ¿verdad? Va seleccionando y rodeando el miotubo y se genera de la misma forma una plantilla. Entonces estas dos plantillas se utilizan como molde, digamos, para leer esas mismas células a través de las 62 imágenes que corresponden a los 6 minutos de lectura. Y bueno, posteriormente se hizo también un protocolo en MATLAB que lo que permite es cuantificar o graficar los resultados obtenidos para cada célula de manera individual. Aquí se contó mucho con la ayuda de Rodrigo Mora, también José y Laurita. Entonces, los datos siempre se tuvieron que normalizar por la fluorescencia basal. Entonces, esta normalización se hizo de tal manera que se calculó el promedio de las primeras 11 imágenes, que son las que corresponden a la fluorescencia basal, y ese promedio se dividió, o sea, cada uno de los datos de fluorescencia de cada uno de los tiempos se dividió entre ese promedio de fluorescencia basal. Entonces aquí vemos lo mismo que vimos en la microscopía, en las imágenes anteriores, y es que el MEM no induce un aumento del calcio, ¿verdad? Se mantiene constante y no hay ningún cambio significativo. Cuando vemos la ionomicina, después al agregar en la imagen 12, al agregar el tratamiento, hay un aumento muy pronunciado de la señal de calcio y muy homogéneo entre todas las células, ¿verdad? Cada una de estas líneas que vemos de colores corresponde a una célula. Lo mismo aquí, en cada una de estas líneas que vemos corresponde a un miotubo. Con la toxina vemos que el cambio que se produce no es tan pronunciado, sí hay un aumento en relación al control negativo que es MEM. Y otra cosa importante que debemos notar es que hay algunas como, es muy abierto la tendencia que vemos, ¿verdad? Y eso es porque algunas células aquí probablemente aumentaron y luego disminuyeron, o que tal vez nunca aumentaron y por eso la fluorescencia va hacia abajo, pero hay muchas que sí empezaron a levantar. Nosotros también empezamos a rastrear, pero bueno, es apenas un preliminar, digamos. Quisimos rastrear un poco más de tiempo la toxina y vimos que sí aumenta más. Eh, Esto en el tiempo sigue aumentando, pero bueno, eso todavía se está probando, digamos. Y bueno, con miotubos tuvimos los mismos resultados. Aquí pueden haber aproximadamente 1000 células en GM95, pero para miotubos, debido a que hay que señalarlos cada uno manualmente, bueno, se eligen menos. Entonces, igual es significativo y utilizamos poquitos miotubos, digamos, por ejemplo, en este caso 11 o así, para darnos una idea. Y vemos que, bueno, vemos lo mismo que GM95 con ionomicina, vemos que más bien siempre aumenta, hay algún miotubo ahí que no aumentó nada. eh, y luego con la toxina vemos que sí, todos tienen la misma tendencia, no es un aumento tan pronunciado como en ionomicina, pero hay un aumento. Ahora, se están haciendo, quería contarles un poquito de unos resultados preliminares que se están haciendo por medio de unas fórmulas matemáticas para estimar la concentración del calcio intracelular por medio de curvas de calibración. Entonces, cuando estábamos haciendo esto, decidimos también hacer en los experimentos curvas de calibración. Entonces, en esas curvas de calibración, lo único que hacíamos era como en química, ¿verdad? Tenemos las células teñidas y las células, todas bajo las mismas condiciones, se exponían a buffers de diferente concentración de calcio conocido y luego la señal de fluorescencia se cuantifica. Entonces, bueno, esto mucho ha sido Rodrigo y Laura, y esto ya sí no está en mi trabajo final de graduación, pero yo quería contarles más o menos como para que vieran, ¿verdad? Que hay formas y que esta es una de las formas en donde esa señal de fluorescencia se pudo transformar en concentración nanomolar de calcio. Entonces vemos lo mismo, en el caso de la ionomicina aumenta mucho, ¿verdad? La concentración, digamos, podríamos pensar que el promedio anda aproximadamente en 800 y la MEM no hay ningún cambio y ya en la toxina hay un pequeño aumento, ¿verdad? Que puede ser de 200 para arriba un poquito el promedio. Ahora, citometría flujo es una técnica también muy útil para estudiar la cinética del calcio intracelular, pero es diferente.
Entonces, igual las células estaban teñidas, estaban en el buffer y lo que hacíamos es una digestión enzimática porque tenemos que tener las células solubles para poder pasarlas por el citómetro, ¿verdad? No podemos pasar el cultivo así como está. Entonces se tripsinizan y posteriormente se hace en el citómetro se seleccionan los canales de fluorescencia de lectura y se hace una lectura basal de 1 minuto igual. Luego se hace las células, digamos, se dejan de leer, se inyecta manualmente el tratamiento de interés, se vortexea y se continúan las lecturas por 5 minutos más. Para el análisis de los datos, entonces igual se selecciona la población de interés, ¿verdad? Porque podemos tener muchos dendritos ahí. Y se grafica cada una de las fluorescencias versus el tiempo, todos los eventos celulares que se presentan. Y se hicieron regiones de 5 segundos aproximadamente. Entonces, cada una de estas regiones corresponde a un tiempo de aproximadamente 5 segundos. Y eso se hizo así sucesivamente por los 6 minutos. Igual los datos se normalizaron por la fluorescencia basal y se graficó en este caso ya la fluorescencia normalizada versus el tiempo, tanto para cada fluorescencia de manera individual, que estaría entonces para flujo 4, para Fura Red, y se calculó el índice batiométrico, que es flujo 4 entre Fura Red. En este caso, ¿verdad? Nosotros no se presenta el caso, o más bien el fenómeno de fotoblanqueamiento, porque como les contaba anteriormente, la célula pasa una única vez por el láser, entonces no solamente se excita la fluorescencia una vez y listo. Estos son los resultados de la estandarización que hicimos por citometría de flujo. Entonces, en esta línea roja lo que vemos es la intensidad de fluorescencia ya normalizada de Fourier Red. En verde tenemos la intensidad también de fluorescencia normalizada, pero de flujo 4. Y en esta línea punteada celeste lo que vemos es el índice ratiométrico, que es flujo 4 entre Fourier Red. Entonces vemos que no hay ningún cambio. Cuando agregamos la ionomicina, que se ve aproximadamente a este tiempo, al minuto, agregamos la ionomicina, vemos que hay un aumento muy significativo en la intensidad de fluorescencia de flujo 4. Si recordamos, flujo 4 aumenta la intensidad de fluorescencia al aumentar la concentración de calcio. Y por el contrario, Fourier Red más bien disminuye la intensidad de fluorescencia al aumentar la concentración de calcio. Y eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? Esto tiene coherencia. ¿Por qué? Porque al aumentar el pico de flujo 4, más bien disminuye el de Fourier Red. Y por eso es que entonces podemos calcular el índice ratiométrico y nos da este pico. Posteriormente, la señal de fluorescencia vuelve a bajar muy rápido, ¿verdad? Y vemos algo similar a lo que vemos en MEM, que es que las dos intensidades de fluorescencia andan muy similar y que el índice ratiométrico ya decae. Entonces, por ejemplo, algo así fue lo que vimos en microscopía de fluorescencia, digamos un gráfico similar, pero este siempre iba para abajo. Entonces, el índice ratiométrico daba muy bien, ¿verdad? Porque parecía que todo fuera aumentando, como está en el denominador, pero realmente era un fenómeno de fotoblanqueamiento y que, digamos que Laurita lo pudo ver mucho porque veía la respuesta de flujo 4, que no tenía relación con la de Fourier Red. Entonces, algo importante notar es que en este caso nosotros estamos viendo el comportamiento no celular individual, sino el comportamiento poblacional. Pero estadísticamente tiene mucho peso, ¿verdad? Porque estamos utilizando muchos eventos celulares. Entonces, finalmente, hicimos una pequeña, digamos, una pequeña descripción de las ventajas y desventajas de ambos métodos para el estudio del calcio intracelular. Entonces, en microscopía de células individuales y el análisis de series de tiempo, que tal vez no les mencioné, algunas de las ventajas que se presentan es que el estudio cinético es célula individual. Y esto es muy importante dado que hay mucha heterogeneidad en las células. Por ejemplo, vimos en microscopía que algunas células aumentaron la fluorescencia, otras no la aumentaron o la aumentaron después en el tiempo, no podríamos saberlo. Entonces hay una heterogeneidad en el cultivo celular y hacer un estudio cinético que es célula individual nos permite ver eso. Además, permite visualizar los cambios en la señal del calcio intracelular, que es muy importante para poder ver si las señales se pasan o si la señal de calcio se localiza en algún lugar. Y eso es una ventaja, digamos, que se presenta no solamente para el estudio del calcio intracelular, sino en general es una de las ventajas que tiene la microscopía de fluorescencia. Y el método que nosotros proponemos es un método que
que ofrece un alto poder estadístico. Y eso era algo que se carecía anteriormente, porque muchos de los estudios cinéticos de calcio intracelular, debido a que se sabe que hacerlo célula individual y hacerle un rastreo cinético es lo más recomendable, utilizar muchas células vuelve muy complejo el proceso. Pero valerse de software como el Cell Profiler o MATLAB o también el RStudio permiten procesar mucho más rápido los datos. Desventajas es que puede haber fotoblanqueamiento de las ondas, por ejemplo, de Fura Red, y que el análisis de imágenes y datos, si uno lo compara con citometría de flujo, es un poco más laborioso. Pero para la cantidad o para el alto poder estadístico que ofrece, vale la pena. Citometría de flujo, las ventajas es que permite calcular el índice ratiométrico porque no hay fotoblanqueamiento de Fura Red. También el análisis de resultados es un poco más sencillo, digamos, no tenemos tantos resultados, porque por ejemplo los resultados ya que daba el Cell Profiler, célula individual en cada tiempo, no se pueden manejar en Excel, digamos. Por eso es que hay que utilizar otro programa como MATLAB. Pero en el caso de citometría de flujo no, si vieron los resultados son de Excel, ¿verdad? Es mucho más sencillo. Y también ofrece un muy alto poder estadístico por la cantidad de eventos solares que registra por el tiempo. Las desventajas es que se tiene información poblacional y no individual, y eso ya vimos que con la heterogeneidad del cultivo celular podría no ser lo más recomendable, que no se pueden ver los cambios en la distribución no se puede ver más bien la distribución de la señal del cambio en la célula, y que se tienen que utilizar células que sean pequeñas, no con formaciones de células. No se pueden utilizar miotubos, ¿verdad? Tenemos que utilizar células individuales y que estén también solubles. Y bueno, en este caso el protocolo que nosotros planteamos lleva una inyección manual y eso es una posible fuente de error, ¿verdad? Que se inyecte menos, que se inyecte más, que si le inyecté solo en un lado y no homogenice bien, entonces eso es, bueno, es una de las desventajas de este método propuesto. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención. Si en algún momento tienen alguna duda o así, les pueden decir a José y que me contacten y bueno, siempre estamos para ayudarnos unos a los otros y les deseo las mayores de las suertes y éxitos en este semestre. El micro es muy bonito, muy cansado, pero hay que seguir adelante porque vale la pena. Muchas gracias. Adiós.